empezar la grabación. Ok. Muy bien. Bueno, miren, si gustan, vamos el día de hoy a hacer unos ejercicios utilizando Excel y si alcanzamos, vemos en cómo hacerlo también en Minitab. Entonces, en primer parcial, en la parte de presentaciones, está este documento que dice histograma CD o histogram CD example. Entonces, es la plantilla que voy a estar utilizando. Es decir, es este documento que está aquí. Está en una carpeta de blog ¿cómo se llama? De Dropbox. Entonces, habría que descargarlo. Y bueno, esta es la que vamos a estar usando. De cualquier forma, la plantilla pues también ya tiene una parte que está pues toda completa para que la puedan utilizar también. Entonces, igual voy a dar unos minutitos por si alguien quiere descargar la plantilla, lo puede hacer. Mientras, déjenme abrir esta. ¿En qué parte está, dijo? En primer parcial, en presentaciones. Es este que dice Histogram CD Example. Ah, ya, muchas gracias, profe. Vale. Entonces vamos a dar unos minutitos. Muy bien. Listo. Bueno. Entonces, igual si quieren ver la explicación y ya después con calma lo van realizando, también pues, vamos a grabar la clase para que si alguien quiere mejor ver la explicación y ya después lo hace en su casa, o bueno, más bien después lo hace con calma fuera de clase, también lo puede hacer. Entonces, miren, estábamos viendo la clase pasada el tema de capacidad del proceso. Habíamos comentado que la primera, o bueno, capacidad del proceso la vamos a entender como la capacidad que tiene nuestro proceso, nuestro servicio, nuestros productos para cumplir especificaciones de calidad, ¿no? Especificaciones que nosotros vamos a determinar, ¿no? Por ejemplo, un valor objetivo, o sea, cuánto debe de medir a lo mejor el diámetro de un engrane y también, pues, cuáles son las tolerancias, ¿no? Que vamos a manejar respecto a este valor objetivo. Un primer acercamiento que podemos hacer para determinar si nuestro proceso cumple eh, especificaciones, es decir, para determinar si nuestro proceso, para determinar, perdón, cuál es la capacidad de nuestro proceso, pues es mediante un análisis descriptivo, ¿no? Es decir, determinar las estadísticas descriptivas de, de los datos que tengamos, ¿no? Entonces, en este caso nos vamos a apoyar en el ejemplo que vimos para el assignment número 1, que es el caso, pues, de la fabricación de un CD, ¿no? Estos CDs, pues, son piezas de plástico que tienen como una banda magnética, que me parece que tienen perforaciones, es decir, el láser va haciendo perforaciones y pues eso se traduce como unos y ceros y eso maneja el lenguaje máquina que entienden las computadoras y pues ya puedes realizar diferentes funciones, ¿no? Entonces, este plástico en donde se pone esta lámina electromagnética, pues tiene un espesor. Ese espesor nos dice el problema que debe de ser de 1.2 milímetros, ¿vale? El espesor del disco debe ser de 1.2 milímetros y de una tolerancia, perdón, de más o menos 0.1 milímetros. Es decir, estaríamos esperando que lo menos que mediría este espesor es de 1.10 milímetros y lo más que puede medir este espesor es de 1.3 milímetros. Entonces, bueno, primero pues tendríamos que determinar las medidas de tendencia central, ¿no? Es decir, la media, las medidas de dispersión, a lo mejor la desviación estándar, recordando lo que platicamos la clase pasada, ¿no? Para las medidas de tendencia central, pues digamos que lo recomendable es por lo menos usar tres, que puede ser la media, la mediana, la moda, y compararlas entre ellas también para saber si hay datos atípicos,
también para darnos una idea de si la distribución sigue una distribución normal. Las medidas de dispersión, pues para ver qué tanta variabilidad hay dentro de los datos, es decir, qué tan diferentes son unos valores de otros. Podemos también calcular la kurtosis y el cociente de asimetría para darnos también una idea de, pues ahora sí que qué tan picuda está la campana y qué tan, o si pudiera tener un sesgo, ya sea positivo o negativo. Es decir, si algunas medidas tienden a ser más grandes o algunas medidas tienden a ser más bien más pequeñas. Entonces aquí tenemos las mediciones de 126 discos. Aquí midieron 126 discos y aquí nos están reportando estas medidas, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es mm, una visualización gráfica de la distribución que sigan estos datos, ¿no? Es decir, estas mediciones. ¿Cómo vamos a hacer el análisis gráfico? Vamos a generar un histograma. El histograma nos va a dar una, pues digamos que descripción gráfica de cómo es esta distribución o cómo están distribuidos estas mediciones del espesor de este CD, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de tres maneras, utilizando Excel y también pues con Minitab, ¿no? Utilizando Excel, pues nos da una perspectiva, digamos que más clara de lo que estamos haciendo para no verlo tanto como caja negra. Y bueno, después también vamos a utilizar algunas funciones aquí de Excel para hacerlas más rápido. Y el último con Minitab, que es pues lo más eficiente, ¿no? Lo más rápido. Pero bueno, también lo negativo de Minitab pues es que no sabemos qué pasa, ¿no? No sabemos cómo se construye el gráfico. Simplemente seleccionamos los datos y prácticamente nos arroja la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso que tendríamos que hacer es determinar el tamaño de la muestra, ¿no? ¿Cuántos valores tenemos? Entonces, bueno, si no sabemos cuántos valores vamos a graficar, podemos utilizar una función de Excel. Contar, por ejemplo, es la opción que pudiéramos utilizar. Entonces, bueno, ponemos la función, seleccionamos nuestros valores y ya nos va a decir que son 126 valores o 126 medidas de estos discos, ¿no? Necesitamos también saber cuál es el valor más pequeño, ¿no? Es decir, pues sí, cuál es el dato más pequeño, cuál fue el disco con el espesor más pequeño. Entonces tenemos que la medida más pequeña fue de 1.11. 1.11 fue el disco más pequeño. El valor más grande, pues también lo podemos calcular con la función de máximo. Vamos a seleccionar nuestros 126 datos. Y bueno, parece ser que de los 126 discos que se midieron, el que tuvo un espesor más grande fue de 1.25. 1.25 milímetros. Entonces, si se fijan desde aquí, pues, ¿qué pudiéramos decir respecto a la especificación, a la capacidad de nuestro proceso, por lo menos a este corto plazo, de cumplir las especificaciones? ¿Qué me dirían? Pues que sí lo cumple, ¿no? Pareciera que sí, ¿no? Porque pues la medida más pequeña fue de 1.11 y la medida más grande fue de 1.25. Entonces, pues quedamos, digamos que dentro de los límites de especificación, ¿no? Bueno, vamos a seguir explorando. Ahora vamos a determinar el rango, es decir, pues cuál es esta longitud del valor más grande al valor más pequeño. Tengo entendido que en Excel no viene la función como tal de rango, pero pues lo que podemos hacer es al valor más grande restarle el valor más pequeño y así determinar el rango. Entonces el rango, es decir, pues la distancia que hay entre el espesor más pequeño y el espesor más grande es de 0.14 milímetros. Muy bien, entonces, bueno, ya que tenemos el rango, ahora vamos a necesitar determinar el número de celdas con las que vamos a trabajar. Ahora, hay una fórmula, digamos que como le dicen coloquialmente, como de cajón. Hay una fórmula de cajón que podemos utilizar para determinar el número de celdas. El número de celdas se refiere, digamos, para poder construir nuestro histograma, vamos a necesitar agrupar nuestros datos utilizando una tabla de frecuencias.
¿Qué significa esto? Pues no es otra cosa más que empezar a agruparlos en clases, es decir, vamos a decir, bueno, la clase 1 va a ser los discos que tienen la medida entre 1.11 y a lo mejor 1.21. Entonces, ¿cuántos discos hay que tienen ese espesor? Digamos, entre 1.11 y 1.21, por ejemplo. Y luego la siguiente celda va a ser, bueno, ¿cuántos discos hay entre 1.21 y 1.31? Por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, para saber cuál es la cantidad de celdas o entre cuántas celdas debo de agrupar mis datos, digamos que tratando de que se visualice mejor la distribución de estos datos, podemos utilizar esta fórmula que les comento, ¿no? Es la que viene en los libros y me dice que tengo que trabajar con el rango y el tamaño de la muestra. Entonces está muy sencilla la fórmula. Primero voy a utilizar el rango, es decir, voy a seleccionar aquí el rango y este rango lo voy a dividir entre una operación, ¿sale? Entonces está sencillo, es el rango. Estoy poniendo ahí el símbolo de división. Voy a abrir un paréntesis porque el rango lo voy a dividir entre toda una operación. Esta operación es la siguiente, es así como la fórmula, ¿no? Es 1 más 3.22, ¿sale? 1 más 3.22 multiplicado por el logaritmo. Entonces aquí podemos utilizar la función de Excel también para calcular el logaritmo. ¿El logaritmo de quién? El logaritmo del tamaño de la muestra. ¿Sale? Entonces cierro este paréntesis del logaritmo, cierro el paréntesis de la fórmula o de la operación del denominador y pues le doy enter. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es un pasito antes de determinar el número de celdas, ¿no? Pues sí, el número de celdas con los que vamos a agrupar nuestro tabla de distribución. Sí, dime, Mario. Profe, ¿puede poner la fórmula otra vez, por favor? Sí, claro. Gracias. Entonces, este J15 es el rango. El rango lo vamos a dividir entre esta operación. Entonces, este 1.3.22 es como de fórmula, ¿no? Es la fórmula esta de pulgar, ¿no? Que tenemos para determinar la cantidad de celdas. Entonces, bueno, antes de determinar la cantidad de celdas, pues vamos a determinar cuál va a ser la longitud de la celda. Es decir, esto que les comentaba, por ejemplo, si empezamos aquí, bueno, vamos a empezar entre 1.11 y 1.12. Entonces aquí el ancho de la celda pues, sería 0.01. Entonces, para determinar el ancho de la celda en base a la cantidad de valores y al rango, aplicamos esta fórmula. Entonces, el rango entre esta operación. La operación es 1 más 3.22 por el logaritmo natural del tamaño de la muestra. Bueno, más bien, sí, por el logaritmo natural del tamaño de la muestra. ¿Sale? Como ves, ya quedó. Ya, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, parece ser que lo que nos conviene es hacer celdas que tengan esta longitud, es decir, una longitud de 0.018 entre el límite inferior y el límite superior de la misma celda. 0.018 va a ser la longitud de la celda. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora sí, para determinar la longitud, perdón, para determinar el número de celdas, vamos a dividir el rango entre la longitud de la celda. ¿Sale? Va a ser el rango entre la longitud de la celda. ¿Sale? De número de celdas, o sea, ¿cuántas celdas voy a poner aquí? Va a ser el rango entre la longitud de la celda. ¿Vale? El rango entre la longitud de la celda. Entonces, si le doy Enter, pues aquí me dice que me conviene utilizar 7.76 celdas. Solo que hay un detalle, pues no puedo poner 7.76 celdas como digamos que está arriba del punto 5, pues digamos que lo conveniente es que lo redondeara a 8 celdas. Entonces, bueno, vamos a redondear.
eh, hay una función también para redondear, si lo quisieran hacer así. Es decir, round, seleccionamos el valor que queremos redondear, coma, y le digo pues a cuántos dígitos. Si le pongo 0, pues me va a dar un número entero. Si le pongo 1, me va a redondear al primer dígito después del punto. Si le pongo 2, al segundo dígito después del punto. En este caso lo quiero redondear a un entero. Entonces le voy a poner 0. Round, el número que quiero redondear. Y 0, porque quiero que 0 dígitos después del punto. Es decir, quiero que me dé un entero. Entonces, pues lógicamente me va a dar el 8. Entonces quiere decir que me conviene utilizar 8 celdas. Entonces, bueno, aquí puse un poquito más. Al ratito les voy a decir por qué. Mientras vamos a utilizar nada más las 8 celdas que me está recomendando. Entonces, voy a poner aquí en verde para limitarlo a que vamos a trabajar nada más con estas 8 celdas. Por lo que me dice aquí. ¿Sale? Ahora, si se fijan, el ancho de la celda, este de aquí, digamos que es lo conveniente para 7.76 celdas. Pero como lo voy a redondear a 8, tenemos que corregir este ancho de la celda. Este ancho de la celda lo tenemos que corregir porque este punto 0.18 es para 7.76 celdas. Pero como lo voy a redondear a 8 celdas, entonces tenemos que corregir esta longitud. Entonces, para corregirlo, pues es muy sencillo. Vamos a dividir nuevamente el rango. Nada más que ahora va a ser el rango entre 8, ¿vale? El rango entre 8. Y me da, digamos que el ancho de la celda, la longitud del ancho de la celda corregida, que va a ser 0.175. 0.175. ¿Sale? Entonces, bueno, este último pasito, este es el último paso, es el rango entre, digamos que ya el número de celdas redondeado, ¿no? Entonces me queda 0.0175. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Profe, ¿cuál fue la fórmula? Perdón, es que se me trabó tantito y yo no escuché bien. Sí, la fórmula para cuál, para este último, Sí. ok, es el rango entre el número de celdas redondeado, en este caso 8. Es el rango entre el número de celdas redondeado, 8. Ah, perfecto. Gracias. ¿Vale? Ok. Y bueno, aquí puse la media y la mediana, para darnos también bueno, para tener la referencia de dónde se ubica el centro de la distribución y también de la dispersión. Entonces, pues vamos a Standard Deviation, vamos a poner la fórmula de la media o el promedio, average, y de la desviación estándar. De la desviación estándar, pues hay dos fórmulas, ¿no? Una para la población y una para la muestra. Standard Deviation Sample, o bueno, aquí dice Estimate the Standard Deviation based on a sample. Entonces vamos a seleccionar pues la de la muestra, ya que es una muestra de una población. Entonces, bueno, estas tenemos, voy a poner otro colorcito, en amarillo. Ok, pues parece que el centro de la distribución es de 1.179, pues casi, o sea, si lo redondeáramos a 2 dígitos después del punto, pues sería 1.18, más o menos. Entonces, si comparamos esta media con el valor target, pues parecería que está muy cercano, ¿no? Si comparamos también la desviación estándar, que es de 0.02, con la tolerancia, que es de 0.1, pues parece ser que también, digamos que pues sí, la variación que tenemos de un disco a otro, pues es mucho menor que la tolerada, ¿no?
que la tolerada por la especificación. Entonces, parecería que el proceso está en control estadístico, ¿no? Decir que un proceso está en control estadístico quiere decir que es predecible en el futuro. Y bueno, eso lo vamos a platicar más a detalle en la segunda parte de capacidad del proceso. Decir que un proceso es predecible en el futuro quiere decir que la variabilidad que maneja es mínima en el sentido de que podemos predecir qué es lo que va a pasar en el futuro cercano. Podremos determinar la cantidad de piezas defectuosas que vamos a tener en un periodo de tiempo. Puede ser en un mes, la periodicidad, es decir, la capacidad que tenemos para predecir nuestro proceso en un determinado tiempo está en función, pues, también de la muestra que hayamos sacado, ¿no? Y bueno, como ya hemos platicado, pues la teoría del muestreo, pues es extensa, ¿no? Entonces, lo más representativa debe de ser la muestra para que sea lo más parecida al proceso. Y bueno, ahí hay muchas recomendaciones, ¿no? Pues que sea un tamaño de muestra lo suficientemente grande. Un tamaño de muestra grande, pues es de 30 para arriba. La clase pasada o la pasada, me parece, comentábamos, ¿no? Que hay que realizar una extracción de piezas en periodos de tiempo diferentes hasta llegar a una cantidad, a un tamaño de muestra que va de entre 120 y 150 piezas y demás, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a platicar, lo vamos a retomar también cuando veamos el apartado de muestreo de aceptación. Entonces, bueno, para continuar con nuestra tabla de frecuencias para la construcción de nuestro histograma, vamos a empezar a generar nuestras celdas. Entonces, vamos a empezar ¿con qué valor vamos a empezar? Con el más pequeño, es decir, con este valor. El valor más pequeño que encontramos pues fue 1.11. Esa fue la medida más pequeña que encontramos, 1.11. El siguiente valor de nuestra primer celda, ¿cuál sería? ¿Qué dirán ustedes aquí? ¿Cuál tendría que ser este valor? ¿O cómo pudiera calcular este valor? Le suma A ver. la Se le longitud de suma el rango, ¿no? de la celda corregida, ¿no? Así es. Pues creo que entre todos dijeron la respuesta correcta. Es este valor, que es el valor más pequeño encontrado, le voy a sumar el valor de la longitud de la celda corregida, que es lo que habíamos dicho. Bueno, la longitud de la celda pues va a ser en este caso 0.0175, que es ya la longitud corregida para las 8 celdas. ¿Sale? Entonces es este valor, que es 1.11, más la longitud de la celda corregida, perdón, más la longitud de la celda, bueno, la longitud corregida de la celda. Enter. Ahora, yo quiero, pues, jalar la celda. Entonces, hay que fijarla, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí la jalo así, ¿qué es lo que va a pasar? Pues este valor se va a mover, ¿no? Ahora ya en lugar de ser la celda corregida, pues se va moviendo. Entonces, para evitar eso, vamos a fijarla desde aquí. Entonces, con el cursor aquí al lado de la celda de interés, por ejemplo, J18 en este caso, puedo apretar F4 para Windows y se pone estos símbolos como de pesos entre la J y el 18. Lo puedo poner también manualmente. Y bueno, eso lo que va a hacer es que se va a fijar la celda. Es decir, ya no va a cambiar este valor, ya no se va a mover. Sigue siendo este. Incluso si lo jalo hasta acá abajo, pues sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, lo voy a borrar ahorita nada más para ver cuál es el siguiente paso. Entonces, el comienzo de la siguiente celda va a ser digamos que el final de la celda anterior. ¿Sale? Es decir, el límite inferior de la segunda celda va a ser el límite superior de la celda anterior. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, bueno, si lo jalo aquí, quiere decir que a esta celda de aquí le va a sumar la longitud corregida. Entonces, bueno, si jalo todo esto hasta abajo,
me completa la tabla, ¿no? Entonces, fíjense, una forma de verificar que está correcta nuestra agrupación de los datos es que aquí termine en el valor más grande, ¿no? Como lo hicimos todo ahora sí que a la medida, pues estos dos valores tendrían que coincidir, ¿no? El comienzo, pues es el valor más pequeño y el término, el valor más grande. Entonces empezamos en 1.11 y terminamos en 1.25. ¿Sale? A ver, ¿hasta aquí hay alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, doctor. Perfecto, Profe, entonces se fija en J. perfecto. ¿O cómo? No entendía Se eso. fija en J, sí. Solo en J. Es decir, solo en J. Solo en J, ¿por qué? Porque la que quiero fijar es esta de aquí. O sea, si no la fijo, cuando lo jalo, pues se va a recorrer a la de abajo, a la de abajo, a la de abajo. Entonces, digamos que aquí en lugar de sumarle el ancho de la celda, pues si se recorre le va a sumar la media y luego si se recorre le va a sumar la desviación estándar. Entonces lo que quiero fijar es esta celda de aquí, esta rojita. Entonces por eso aquí es la que fijo. La otra no la fijo porque sí me interesa que se vaya recorriendo. Es decir, aquí es M15 y luego aquí es esta M16, M17 y así sucesivamente. La que no quiero que se mueva es esta, la longitud de la celda, la longitud corregida de la celda. Entonces, bueno, ya que tenemos nuestros 8 celdas, ya que agrupamos aquí nuestros datos en 8 celdas, ahora vamos a determinar la frecuencia. Es decir, para la primera celda, ¿cuántos discos tienen un espesor entre 1.11 y 1.1275? Entonces aquí pues, tendremos que irnos a fijar cuáles discos están entre ese rango de valores, ese rango de espesor. Entonces vamos a utilizar la función que se llama frecuencia o frequency. Entonces para esto, fíjense bien, este paso es importante. Tengo que seleccionar mis 8 celdas en donde quiero que se coloquen la frecuencia. Ajá. Y empiezo a escribir aquí la función frequency. ¿Vale? Entonces selecciono las 8 celdas, empiezo a escribir la función frequency. Me pide el arreglo de datos, es decir, pues todos los datos de donde voy a sacar la información. Entonces tengo que seleccionar mis 126 datos. Ahí. Mis 126 datos. ¿Vale? Le voy a poner coma. Y luego me pide aquí un arreglo de bins. Los bins van a ser los límites, bueno, las celdas de los límites superiores que definí pues aquí en el paso anterior. ¿Sale? Entonces, cierro el paréntesis. Entonces, selecciono las 8 celdas, pongo frequency, selecciono los 126 datos y los bins, estos de acá. Ahora, fíjense bien, aquí hay un detalle. En las versiones más viejitas de Excel, para que me complete toda la columna de frequency, tengo que poner Shift, Control, Enter. Las versiones más nuevas de Excel, pues nada más tendría que apretarle Enter y se va a rellenar toda la columna. Entonces, fíjense, voy a seleccionar Control Shift, estoy presionando Control Shift y le doy Enter. Entonces se llena toda la columna. Mi versión de Excel es más, creo que es una versión más, bueno, anterior a las más actuales. Entonces, bueno, lo tendría que hacer así. Si la versión de Excel es más actual, pues creo que ahí ya les permite nada más con un solo Enter, se completa toda la tabla. ¿Vale? Para saber si esto está correcto, puedo sumar estas frecuencias. Y me tendrá que dar, pues los 126 valores. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Pudieron sacar la frecuencia? ¿Podría repetir la fórmula, profe? Por favor. Sí. Gracias.
Mira, vamos a hacer lo siguiente. Selecciono las 8 celdas. La fórmula se llama frecuencia o frequency. Frequency. Y me va a pedir dos cosas. El arreglo de mis datos, es decir, todos los datos. En este caso son estos 126 datos. Ajá. Y me va a pedir un arreglo de bins. Estos bins son los límites superiores de mis celdas. Y ya, cierro el paréntesis y listo. Entonces selecciono las 8 celdas, pongo mi función frequency, me va a pedir dos cosas. Todos los datos, que en este caso son estos 126 datos, coma, y me va a pedir un arreglo de bins, le dice. Estos bins son estos límites superiores de mis celdas. Y aquí tendría yo que poner Control Shift, Enter. Y se completa. Y para ver si está correcto, puedo sumar mis frecuencias y pues la suma debería ser igual al total de datos. 126 valores. Entonces en este caso me está diciendo que discos con un espesor entre 1.11 y 1.1275 son 3. O sea, en este arreglo en esta matriz de valores hay 3 que cumplen, digamos que este rango de espesor. Y bueno, así sucesivamente. Entre 1.275 y 1.1450 hay 8 discos y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda hasta aquí? Estoy bien, ya, gracias. Profe, al final de la clase podrá subir este Excel a algún lugar. Es que no sé qué hice o si está mal cuando lo descargué, pero no me dejó hacer lo mismo que usted. Entonces como que... Ok. Ok. ¿No te da chance de editarlo? No sé, está raro. O sea, empecé... Algo pasó. Al pie de la letra con usted. Lo que iba haciendo todo en la computadora se lo iba copiando, pero no sé qué tiene el Excel que no me lo dejó. No te dio chance. Bueno, sí, ahorita se los envío por correo entonces para que lo tengan por ahí. Gracias, profe. Sí, muy bien. Entonces nos falta un último paso, la marca de clase para construir nuestro histograma con estas marcas, ¿no? Entonces, para la marca de clase es muy sencillo. La marca de clase pues no es otra cosa sino el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Entonces aquí puedo yo pedirle el promedio, o el average, de estos dos. Y ya, ¿vale? Entonces la marca de clase es el promedio del límite inferior y el límite superior de cada clase. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo hago, lo recorro así con todos. Y ya tengo la marca de clase, que viene siendo el promedio del límite inferior y límite superior de cada clase. ¿Sale? Entonces aquí tengo mis marcas de la clase. Entonces está sencillo. Ya que tengo esta información, pues puedo generar mi histograma. Profe, perdón, disculpe, es que ya no vi cómo era eso para la clase de marca. Perdón, es que como que se me trabó el internet. Sí, la marca de clase está sencillo, es el promedio de el límite inferior y el límite superior de cada clase. ¿Ella? ¿Sale? Es el promedio del límite inferior y el límite superior de cada clase. Y en este caso, pues ya lo recorro para acá y ya me quedan las marcas de la clase. Entonces, cada marca es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Y listo. ¿Vale? Ok, entonces nos queda insertar nuestra gráfica. Entonces podemos hacer lo siguiente. Ya sea que seleccionemos los valores de una vez o a mí me gusta más solicitarle una gráfica de barras así en blanco.
Sí, otra vez en insertar, me voy a las opciones de las gráficas y pues una gráfica de barras, ¿no? Así sencilla. Creo que es la primera que viene ahí en las opciones. Aquí, déjenme fijar esto. Ok, aquí también hay dos opciones. O sea, si seleccionamos la gráfica, aquí arriba hay un botón que se llama seleccionar datos. O con botón derecho, también aquí puedo poner seleccionar datos. A ver, dime. Profe, yo no escuché bien qué gráfica tenemos que sacar, la del histograma. Vamos a hacer un histograma. Entonces, para el histograma, te digo, a mí me gusta, por ejemplo, en insertar, están las gráficas, ¿no? Pues hay un montón de gráficas. La que necesito, pues, es la primera, la de barras, ¿no? Una gráfica pues, de barras así sencilla. Si selecciono esta, pues me la va a poner en blanco, ¿no? Digo que a mí me parece que así está mejor para ir seleccionando los datos de uno por uno. Entonces, ya sea que seleccione aquí arriba, seleccionar datos, o en la gráfica le dé botón derecho y presione la opción de seleccionar datos, me va a salir esta ventana emergente. ¿Sale? En esta tabla, pues lo que voy a hacer es agregar una nueva serie, ¿no? Aquí vienen los valores del eje Y, los valores que van a ir aquí en el eje Y. Entonces, estos valores, pues van a ser las frecuencias. ¿Sale? Van a ser las frecuencias. Aquí ya se ve la distribución de mis datos. Y en la parte horizontal, ¿sí? Pues aquí en el eje X voy a poner las marcas de clase. Estas de aquí. Y listo. Entonces, si se fijan, pues tengo aquí ya mi histograma. ¿Cierto? Entonces, ¿hasta aquí pudieron llegar todos? ¿Podría repetirlo? ¿Hay Porque alguna duda? yo tengo Mac y está diferente. Ah, ya, ok. Sí, mira, tendríamos que irnos aquí en insertar, en las opciones de gráficas. Por ahí debe de la primera, la de 2D, una gráfica de barra sencilla, la seleccionamos, ¿no? Y ya que tenemos pues aquí abierta nuestra gráfica, digamos que pues ahora sí que en obra negra, habría que seleccionar los datos. Entonces ya sea que aquí arriba utilicemos, por ejemplo, esta pestaña, nos va a aparecer esta ventana emergente. Si no está por aquí este botoncito de seleccionar datos, puede ser también con botón derecho. Aquí debería de aparecer la opción de seleccionar datos, con botón derecho. Entonces ya sea aquí arriba o con botón derecho. En esta ventana emergente hay dos opciones. La que dice las leyendas o legend, son los valores del eje Y. Y la parte que dice horizontal, pues son los valores del eje X. Entonces, en el eje Y, pues necesito poner la frecuencia. ¿Vale? Entonces, aquí en la serie de valores, voy a seleccionar la frecuencia. Le doy Enter. OK. Y en la parte horizontal, aquí en editar, tendría yo que poner las clases de marca. Perdón, la marca de clase. Enter. Entonces me va a poner aquí abajo, si se fijan, la marca de clase, abajo de cada columna. OK. Y OK. Y pues aquí le pudiera cambiar el título a mi histograma. Thickness vamos a ponerle. Ok, Como ven, ustedes me dicen si hay algún detalle. Profe, lo del eje X entonces es la marca de clase. Es la marca de clase. Ujú. Ajá. En el eje Y, yo creo que se ve más limpio, más neat, si ponemos las marcas de clase, pero también podemos poner, pues, ¿cómo se llama? Los intervalos, ¿no? De nuestras clases, pero va a quedar medio amontonado. Ahorita, en el siguiente ejemplo, lo hacemos así para que vean cómo se ve la diferencia, ¿no?
Ahora, generalmente, bueno, aquí si seleccionamos la gráfica, pues por lo general están estos tres botones, ¿no? Que me permiten editar la gráfica. Entonces, por ejemplo, en el del más, pues me permite ponerle, pues, algunos ejes o los valores arriba. Por ejemplo, si pongo pues me da la frecuencia aquí arriba, 34, 36. Me permite quitar, pues, algunas rejillas o ponerle más rejillas. Ya dependiendo, ¿no? Como la quieran, como la necesiten, ¿no? O también si le dan doble clic aquí arriba, pues como que hay otras opciones como para cambiar el formato, ¿no? De la gráfica. Creo que hay unas opciones hasta en negro y así. Por ejemplo, yo voy a usar esta. El siguiente botón, pues nos da... miren, pues aquí también estaba. Más bien era el primero es para modificar los valores de las rejillas y de si quiero las marcas, las frecuencias aquí como etiquetas. El siguiente botón pues es para el formato, como para embellecer la gráfica. Y el siguiente botón, oh, el siguiente botón pues me permite editar un poquito la parte de los valores, ¿no? Este de aquí. Entonces ahorita no lo voy a afectar, no le voy a hacer nada. Generalmente el histograma pues se presenta con barras pegaditas, ¿no? Entonces si quisiéramos hacer esto, nada más necesitamos darle doble clic en alguna de las barritas para que se abra esta ventana. Entonces aquí donde dice Gap Width, tendría que pues quitarlo, ¿no? Es decir, que no haya un gap entre barra y barra. Si lo dejo así, pues se van a ver todas azules. Entonces aquí en las opciones de llenado, puedo yo colorear los bordes. Por ejemplo, ponerle unos bordes negros. Y ya me queda así mi histograma, ¿no? Con las barritas pegaditas. Y pues mis bordes delineados, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden embellecer su histograma. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, como ven, pueden hacer su histograma. ¿Hay alguna duda? A ver, dime, Fernanda. Sí, profe, a mí no me dejó, bueno, no sé si me escucha. A mí no me Sí, dejó sí te hacer el escucho. histograma en Mac. Selecciono los datos de X y Y y no me deja, no me aparece nada, me sigue quedando en blanco. ¿Te sigue quedando en blanco? A ver, ¿qué será? A ver, ¿y si nos compartes tu pantalla? Sí, a ver, comparto. Igual y ¿tú, Sofía, tienes Mac? Ah, pues mira, igual y ahorita Sofía nos vaya asesorando. Porque la verdad es que yo jamás he usado Mac tampoco. Entonces, a ver, ahí tenemos nuestro... Ajá. A ver, si seleccionamos el botoncito de arriba que dice seleccionar datos, ok, donde dice valores Y, ajá, ahí sí seleccionamos la frecuencia, no, pero ahí la frecuencia más bien, esa mera, y ahora en X las marcas, ajá, y pues si quieres aceptar, ajá, no, ¿verdad? ¿No te parece? Yo estoy igual, profe. No, profe. Es que hay que, ¿Cómo? hay que agregarlas en la ventanita. Si quieren, les ayudo. A ver, ajá. Ahí, en donde dice entradas de la leyenda de serie, ahí abajo hay un más y un menos. Ahí hay que agregar más. Y luego ahí seleccionas los valores de Y, en donde está ese como los corchetes, eso bórralo y pícale, ajá, ahí. Entonces ahora sí ya selecciona.
Ajá, y después abajo dice etiqueta del eje horizontal. Ahí van los de X. Y ya, ahora sí aceptar. Ah, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Sofía. Sí, de nada. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues ya aprendimos a hacerlo también en Mac. Fíjense que sí, la verdad es que yo no he usado Mac. Entonces ahí sí les quedó mal, pero si no, pues aquí Sofía nos puede dar ahí una asesoría. Bueno, ok. Hay otra forma de hacer también esta gráfica. Si recuerdan, hay una opción aquí arriba en datos. Sí, en datos, no sé si recuerdan, habíamos habilitado esta pestaña que se llama análisis de datos. Entonces, si seleccionamos esta opción, nos aparecería esta ventana emergente. En esta ventana emergente, pues hay un montón de opciones. Tendremos que buscar la que dice histograma. Entonces, en esta opción de histograma, pues le vamos a dar OK. Y viene esta ventana emergente. Entonces nos va a pedir el rango de valores. Entonces seleccionaría mis... A ver, me voy a alejar un poquito. Seleccionaría mis 126 datos. Están aquí. 126 datos. Después me va a pedir el rango o los bins que utilizamos en el histograma anterior. Entonces, nuevamente, aquí donde dice bins range, pondría los límites superiores de mi tabla de frecuencia. ¿Vale? En este caso no le puse leyenda, entonces no voy a seleccionar este cuadrito. Sí, aquí bueno, para recapitular los 126 valores van aquí en el rango de entrada. El rango de bins, aquí voy a poner los límites superiores de mi tabla de frecuencias, estos de acá. Si hubiera seleccionado las etiquetas, pues también podría seleccionar este recuadro, pues como ahorita no lo hice, no lo voy a seleccionar. Y luego me dice en dónde quiero que me ponga mi histograma y mi tabla de frecuencias. Entonces me lo puede poner en una nueva hoja o le puedo especificar dónde la quiero. Entonces voy a seleccionar aquí la de el output range para decirle que la ponga aquí abajito. Vamos a ponerla pues por aquí. Enter. Y le voy a pedir que me dé la gráfica, ¿vale? Hay otras opciones, por ejemplo el Pareto. Si recuerdan, el Pareto pues es como un histograma nada más que acomoda las barritas, las va acomodando de las más grandes a las más chicas. Y también me puede dar una opción para que aparezca la frecuencia relativa acumulada. Entonces en este caso nada más le voy a pedir el histograma que se obtiene seleccionando nada más la opción que dice Chart Output. Entonces le damos OK. Y me voy a alejar un poquito. Entonces, bueno, me pone aquí el histograma. Lo voy a poner aquí abajito. Entonces, bueno, me genera pues esta tablita y me genera este histograma. Entonces, aquí, pues, pudiera yo también embellecer un poquito este gráfico. No sé, por ejemplo, le podría quitar esto. Podría ponerle a lo mejor los valores. Podría a lo mejor cambiarle de color. Y por ejemplo esta de aquí de More, esa sí hay que quitarla. Para quitarla, pues aquí en el último botón, pues debería de venir estos valores de mis barritas. Entonces yo puedo deseleccionar la que dice More, Apply, y así tendría
bueno, así ya quitaría esa última barra que no me sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, como ven, ¿cuál se les hace más práctica? ¿Con la opción de análisis de datos o con la opción de insertar la gráfica? La de análisis de datos está más rápida, ¿no? Sí, la ¿Está más análisis de rápido? datos. Ok. Bueno, vamos a ver una tercera opción. A ver, levante la mano. ¿Quién ha usado tablas dinámicas? ¿No? ¿Nadie? O bueno, ¿quién ha oído de tablas dinámicas? ¿Miguel? Ok, Sergio, César. Muy bien, muy bien. Bueno, pues miren, el tema de tablas dinámicas pues también es algo extenso, pero básicamente es una opción que tiene Excel para manejar datos de una manera muy rápida, ¿no? Generalmente utilizo tablas dinámicas cuando tengo, pues a lo mejor una base de datos con un montón de columnas, ¿no? Aquí yo volví a acomodar. Bueno, la cuestión aquí es que yo tendría que acomodar mis valores en una sola columna. Entonces, bueno, ahí nada más los fui acomodando todos en una sola columna. Y aquí están mis 126 valores. Aquí están mis 126, son 126, 125, se me hace que se me fue uno ahí, un valor. Bueno, vamos a suponer que sí son los 126, se me hace que se me fue copiar uno. Pero bueno, los acomodo todos en una columna para poder utilizar la opción esta de la tabla dinámica, ¿no? Entonces les digo, las tablas dinámicas generalmente es cuando tengo una base de datos, pues por ejemplo aquí pudiera ser el espesor, aquí pudiera ser el peso, pudiera ser la densidad, pudiera ser... Cuando tengo así un montón de características de calidad, me conviene mejor utilizar la tabla dinámica que pues una tabla convencional. Entonces está sencillo, digamos que vamos a hacer nuestra primera tabla dinámica en insertar, en la opción de insertar. Voy a poner aquí el cursor dentro de la tabla, por ejemplo aquí en el 1.15. En insertar debe de haber una opción que diga pivot table o tabla dinámica. ¿Sale? Entonces, si selecciono esta opción aquí en insertar, pivot table o tabla dinámica, me va a sacar una ventana emergente. Si se fijan, de manera automática, pues selecciona todos los valores de mi tabla dinámica, incluyendo el título, ¿no? La leyenda. Y luego me pide si quiero generar la tabla dinámica en una nueva hoja o dentro de una hoja existente. Entonces, para que no me genere una hoja nueva, le voy a poner aquí en Existing Worksheet, Location, voy a pedirle que me ponga la tabla aquí al ladito, ¿no? Para que quede ahí cerca. Aquí al lado, le voy a pedir. Ajá. Enter. Y ya, eso sería todo. Nada más sería eso, ¿no? Le voy a dar OK. Y me genera mi tabla dinámica. Entonces, esta es mi tabla dinámica. Ahorita no tiene nada porque pues no le he puesto ningún valor. Entonces, al lado, a la derecha, se abre esta ventana como de opciones. Si yo me salgo de la tabla dinámica, desaparece. Si vuelvo a seleccionar esta tabla dinámica, vuelve a aparecer. Entonces, la opción de las tablas dinámicas pues está bastante interesante porque está muy práctico. Es así como tipo, ¿cómo se llama? Drag and drop. Entonces, por ejemplo, aquí tengo thickness. Entonces, por ejemplo, si selecciono thickness, pues aquí ya me aparece un valor, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo, no sé si se alcanza a ver, pero dice suma de thickness. Entonces, me está sumando los valores. 147 es la suma. Bueno, ahorita regresamos. Por ejemplo, si aquí seleccioné nada más esta pestañita,
Entonces, aquí en valores, pues me reconoce ese valor de esa columna. Entonces, si, por ejemplo, selecciono aquí este botoncito, puedo ver cómo están el settings de del campo de valores. Entonces, si le doy clic, me va a decir, es la suma de estos valores, o sea, me está sumando todos estos espesores. Entonces, la suma, pues, fue de como 120 y tantos, ¿no? 147.33. Si le cambio a count, lo que va a hacer es que me va a decir, pues, cuántos valores son. Creo que me faltó uno, entonces, pues, deberían de ser 125. Entonces, por ejemplo, si le doy OK, aquí ya me aparece 125. ¿Vale? Entonces, bueno, es, digamos que la primera característica de esta tabla, ¿no? Que puedo pedirle el máximo valor, el menor, es un producto, desviación estándar de la muestra, de la población, la varianza y demás, ¿no? Entonces, bueno, entonces, miren, lo que les decía de tipo drag and drop es que, por ejemplo, para yo generar mi tabla de frecuencias, puedo agarrar esta variable thickness y arrojarla aquí a donde dice rows. Entonces aquí se genera rápido pues una tabla con frecuencias, ¿no? Entonces se fijan, tengo aquí 1.11, hay 2, 1.12, hay 1. Digamos que pues a lo mejor todavía no nos sirve tanto este acomodo. Entonces lo que podemos hacer para modificarlo es el ancho establecer un ancho de celda, ¿no? Para eso, muy sencillo, aquí adentro de la tabla, tengo que fijar el cursor dentro de la tabla, botón derecho, y buscar la opción que dice Group. Group, ¿sale? Otra vez es aquí adentro de la tabla, estando dentro de la tabla, botón derecho, y busco este botón que dice Group. Profe, ¿desde cómo llegó a esa, o a que te diga eso de lo de row labels y eso? Es que me perdí ahí. Ok. Bueno, sí, para llegar aquí, tuve que jalar esta variable, la metí aquí. Entonces, miren, para regresarla, por ejemplo, si yo la saco así, desaparece. Entonces, les digo que es así como medio dinámico. Ahí va otra vez, por ejemplo, así tal cual. La voy a agarrar, la estoy agarrando, presionando el botón y la suelto aquí donde dice rows. Y me genera este acomodo, ¿no? Igual si lo quisiera más bien, por ejemplo, por columnas, pues la suelto en la de columnas y me va a dar la información ahora en columnas. Pero bueno, yo quiero más bien que quede similar a la tabla de frecuencias que hicimos la primerita. ¿Vale? ¿Cómo ves? ¿Sí pudiste sacar esta? Sí, ya pude, gracias. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya que estamos aquí, bueno, pues tenemos una primera tabla de frecuencias, nada más que no me va a servir esta para lo que yo quiero. Entonces, lo que voy a hacer es acomodarla. Entonces, para acomodarla, voy a definir el ancho o la longitud de la celda. Entonces, estando dentro de la tabla, le voy a dar botón derecho y presionar este botón que dice Group. ¿Sale? Botón derecho, Group. Y me va a salir esta ventana emergente. Entonces, esta ventana emergente me permite modificar en dónde empieza y dónde termina los valores, ¿no? Aquí, pues, de manera automática, ubica el valor más pequeño y el valor más grande. Entonces, aquí yo tendría que poner el valor que obtuve del ancho de clase, ¿no? Nada más que ya se me olvidó cuál era, entonces necesito ir a ver cuál era. Quedamos que había sido punto 0175. Punto 0175. Punto 0175. Ok, entonces, pues, punto 0175 es el que voy a poner aquí en group. Punto 0175. ¿Vale? Doy OK. Y me va a acomodar la tabla de esta manera. Voy a alejar poquito. La voy a centrar, a lo mejor pudiéramos
¿Cuánto dijo, pudiéramos a lo mejor 0.75? 0.175, que fue el valor que obtuvimos acá, ¿no? El ancho de la celda corregido, 0.175. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, aquí tengo aquí mi tabla de frecuencias. Pues aquí, por ejemplo, pudiera yo cambiarle esto a frequency. Aquí a lo mejor le pudiera poner, a lo mejor thickness. Y bueno, ya la pueden acomodar como ustedes gusten, ¿vale? Entonces, de aquí, pues haríamos el mismo procedimiento, ¿no? Es decir, insertaríamos nuestra gráfica. Entonces aquí seleccionamos nuestros valores. Aquí vamos a poner nuestra frecuencia. Y en el eje X vamos a poner ahora estos. Ya no son las marcas de clase, sino son más bien estos intervalos, ¿no? De 1.11 a 1.1275, ¿cuántos hay? Vamos a ver. 3, ¿no? Y así, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece la tabla dinámica? ¿Se les hace interesante? Profe, pero ¿no le falta uno? ¿No eran 126 en total? Sí, me falta uno. Es que aquí la suma, me parece que aquí son 125. Entonces me parece que cuando los acomodé, me faltó, se me fue un valor. Cuando los acomodé así en horizontal, en vertical, en una sola columna, se me hace que me faltó copiar un valor. Por eso son 125. Entonces por ahí se me fue un valor. Los copié y los pegué, entonces se me hace que se me fue un valor. Por eso aquí da 125. Pero bueno, son 125, digamos profe, creo que el primero no debe estar ahí, creo. Porque en comparación del otro, creo que el primero no estaba. 115. No, a comparación del primero que nos dio, el que era de tarea, ahí no estaba el punto 15. Pero no sé, igual y me estoy equivocando. ¿Este es el que no debería de estar? Bueno, según yo no, pero le digo, a comparación del que nos entregó de tarea, no estaba. Debe ser lo mismo, ¿no? Ya. Sí, bueno, miren, lo que hice para acomodarlos, nada más que se me hace que se me fue un valor, fue, por ejemplo, agarré esta columna y la moví aquí abajo. Y luego esta, así y así las fui poniendo. Entonces, a lo mejor estoy pensando que más bien se me fue 1.22, ¿no será? El último valor, déjame ver. A ver si no está hasta acá abajo. Sí, miren, se me hace que ese es el último valor fue el que se me fue, se me hace. Miren. A ver, espérenme. 1.22 se me hace que es el que se me fue. Miren aquí. 1.22. Nada más que como ya no está dentro de la... Sí, se me hace que se me fue ese. Miren, si quieren lo hago rápido, otra vez, para que coincida. Lugar aquí. Entonces, por ejemplo, si le pongo una tabla, nada más déjenme ver, ahora sí que estén todos. Ahí está. Le voy a poner que la ponga aquí mismo. Ponga aquí.
Entonces aquí están mis valores. Este lo jalo aquí a las rows. Aquí en botón derecho un group. Quedamos que era .0175 me parece. Ok. Y nada más saben que aquí, en lugar de que sea la suma, tiene que ser la cuenta. ¿Vale? Y ahora sí ya son los 126 valores. ¿Vale? Como ven, ¿qué les pareció la tabla la tabla dinámica? Está muy práctica, ¿no? La verdad es que tiene muchas ventajas. Sobre todo si manejan mucha información. Sí, sí está práctica, la verdad. Y miren, si se fijan, ahorita que pongo mi histograma, el histograma también se vuelve dinámico, en el sentido de que, por ejemplo, yo le puedo decir al histograma, a ver, pues quítame este valor. Y lo va a hacer. Bueno, es que les digo que la tabla dinámica es más bien cuando tengo un montón de información, entonces rápidamente yo puedo generar diferentes análisis, ¿no? Si tuviera aquí, no sé, 8 características de calidad, pues en muy poquito tiempo podría generar un histograma para cada una, ¿no? También, como les comentaba, es así tipo drag and drop. Entonces, por ejemplo, si lo cambio aquí a la columna, me va a generar ahora la información al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre 1.11 y 1.1275, pues hay 3. Si lo quiero regresar a como estaba, lo puedo poner acá. Puedo poner filtros. Por ejemplo, si aquí la otra columna fuera, por ejemplo, turno, y por ejemplo aquí se hizo en la mañana, se hizo en la noche, en la mañana, en la mañana, en la mañana, en la noche, yo pudiera poner ese filtro para que nada más me aparezcan los discos que se recolectaron en la mañana o los discos que se recolectaron en la noche. Entonces está padre. Igual si quieren luego hacemos un tallercito pequeño de tablas dinámicas. Está bastante práctico. Ok, entonces ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe, todo claro. Todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Hay que hacer entonces la práctica. Déjenme ver cuál era. La práctica 2, assignment 2. Aquí están los datos, es decir, este es el hipervínculo. Hay que generar los 3 histogramas como lo hicimos ahorita, digamos por el método tradicional, con la opción de análisis de datos y con la tabla dinámica, con los datos que encuentran en ¿cómo se llama? En este hipervínculo. Y lo suben acá. ¿Vale? Una pregunta, ¿batallaron con el acceso a Minitab? Sí, la verdad, yo accesé con la sala virtual que nos da la UTLAB, ¿no? Donde usted nos mandó. Yo Ok. con la otra. No, yo no, profe, yo sí, por Awingu sí estuvo bien. ¿Con Awingu? Ok. ¿Está muy tardado accesar con Awingu? ¿O alguien nos pudiera mostrar cómo ingresar? Si tienen 3 minutitos para verlo rápido. ¿Cómo ven? ¿Alguien nos pudiera orientar cómo acceder con Awingu? A ver, profe, si quiere yo le comparto, pero hágame presentador. O mire, váyase a la liga que mandaron, a ver si usted... Nada más que creo que no tengo instalado el programa. ¿Cómo ves si te avientas, te avientas tú? ¿Te hago presentador? Ese es el buscador, profe. Instalar, profe. No necesita nada usted, si quiere. ¿Ah, no? Ah, bueno. A ver, entonces, me voy a la liga. Instalar, nada. Ok. Y Pero aquí según pongo... yo, nos tienen que asignar una sala. Sí, pero ahorita puede entrar a la No, que sea, está libre. ¿Ah, sí? Ajá.
Sí. Usted ahí empiece a buscar una que esté libre y ya le entra. A ver, chicos, entonces vamos a ir, así de aquí voy a estar. Entonces busco una que esté libre, por ejemplo, vamos a pensar, a ver, esta. Tiene que irse No, applications, profe. ¿Cómo? Applications. Ah, Y ahí están todas ok. las salas. Ajá, en el lado izquierdo, ahí están todos los salones que hay, supuestamente. Y luego, en cada salón hay diferentes computadoras. Ok. ¿Y alguien ya ubicó una que tenga Minitab? Todas tienen Minitab, creo. Creo que Las todos de tienen, CN. Ajá, Las las de de CN, CN, profe. Igual las de IA también, ¿no? Porque son las de ingenierías. Sí. Profe, yo Agarre trabajé cualquiera. apenas ayer en la de CN 103 y ahí estaba con Minitab. CN 103. Todo eso. Ok, entonces, por ejemplo, si escogemos esta, la 2. Ok, entonces 20 minutos. ¿Va? Mejor tome, como dicen ahí, la CN 106. Ajá, CN 106 CN es la sala de 106. compu. Ahí la que Sí, quiera. profe. A ver, vamos a escoger una de las últimas. Bueno, está bien, pues 20 minutos. Y así, tal cual como que te aparece como si fuera la computadora del laboratorio. Sí, doctor. Como el escritorio de las compus. Ah, muy bien. Ah, pues perfecto, muchas gracias por el tip. Pues, si gustan, podemos, ingresar de esta manera. A lo mejor cuando vayan a hacer su práctica, su tarea, pues a lo mejor procurar, no sé, pues más tardecito como para que no haya, tantas personas ocupando. Y de aquí, ¿qué? ¿Puedo minimizar esto? Sí. Your screen resolution, ok. Ah, ok, y ya aquí, buscamos Minitab. Ahí en la barra de buscar, yo pongo. Ah, bueno, ahí está. Ok. Ah, pues está bien, ¿no? No, that is time. Pero No. para el assignment 2 tenemos que usar Minitab, profe. ¿O era para el 1? Para el 1. Ah, ok, ok. Para el 1, aquí la pregunta es cómo pudiéramos, exportar los valores, porque creo que si lo quiero copiar del Excel No, Sí, sí, a sí, Minitab, sí lo puedes copiar. No, sí los copia, profe. Sí se puede, doctor. ¿sí se puede? Entonces, por ejemplo, aquí le pongo. Bueno, me imagino que está un poco lento porque estoy, haciendo streaming y aparte entrando de manera virtual, ¿no? Bueno, entonces, como ven, utilizamos el Awengo para que puedan, usar, el Minitab. ¿Les parece? Sí, profe, yo creo que sí. Sí, profe, creo Sí, que muy esta bien. sería la mejor. Ok, perfecto. Bueno, pues si gustan, así lo hacemos. Y pues ya, si quieren, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy y ya nos estamos viendo, por ahí el próximo lunes. Profe, Perfecto, profe, también gracias. Sí, profe. nos Muchas dijeron gracias. que, ¿cómo se llama? No apague la computadora. ¿Que no apague la computadora? Ah, ok. Bueno, Solamente cierre perfecto. sesión. Cierre sesión. Profe, pero creo Solamente que la tiene que cerramos y ya. solicitar una sala y luego asignarnos de qué computadoras para que podamos usarlo. Ajá, para que no Bueno, sea déjenme preguntar ilegal, entonces. usted solicite la sala, profe, a esta hora.